Hola, bienvenidos a la Caja Verde. En los últimos días, la sociedad dominicana ha vivido una tragedia que a todos nos ha dolido bastante. Algunos han perdido seres queridos, han perdido amigos, otros no hemos tenido pérdidas directas, sin embargo, sentimos un dolor que hasta el momento no podemos explicar. Y hablamos justamente de ese colapso que tuvo el centro nocturno Jet Set, donde hasta el momento 220 personas han muerto según los registros que tenemos. Y justamente para hablar de salud mental, porque todos estamos aturdidos, tenemos una invitada que ya es parte de la familia de la Caja Verde, Stephanie Bonetti. Bienvenida a la Caja Verde. Así es, hoy no vengo con un tema tal vez tan dinámico como generalmente vengo a la Caja Verde, y lamentablemente sí venimos con estas herramientas dando este tema tan trágico que ha pasado. Y básicamente la idea es poder hacer conciencia. Entiendo que lo más importante es eso, que podamos servir como canal para hacer conciencia y que las personas puedan entender qué están pasando, por qué se sienten como se sienten y qué es lo próximo. Bueno, incluso sumado a todo eso, el gobierno en una primera instancia había colocado 3 días de duelo, pero extendió este duelo a los días 11, 12 y 13 de abril, justamente porque la sociedad dominicana completa se siente en duelo, aunque no tuvo alguien conocido que haya fallecido o algún afectado en la tragedia. ¿A qué se debe este fenómeno de duelo colectivo? Sí, obviamente lo que estamos pasando es primero hay que ver lo que es el proceso de trastorno de estrés postraumático. Esto ha sido una tragedia que nos ha afectado a todos, pero de manera repentina y de manera colectiva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que el estrés postraumático? Es esa respuesta del cuerpo y de la mente que hace que esa respuesta emocional pues, es tan intensa que nuestro sistema no puede procesarla. Entonces nos quedamos como en un estado de estancamiento y eso hace que nosotros estemos como en esa sensación de miedo, como que nuestro sistema nervioso se activa y no puede procesar ese suceso. Por eso a veces vemos noticias y volvemos a sentir esas náuseas, sí. Volvemos a sentir como que el estómago se revuelve, esa ansiedad, esas palpitaciones, esos dolores, porque incluso parte de esa misma ansiedad de estar expuestos a estas noticias puede causar esos dolores, mareo, sensación como de vértigo. Estar expuesto a todas las noticias. Entonces, ese trastorno de estrés postraumático que se ha causado por esa situación en particular, muchos de nosotros lo podemos comparar tal vez con el COVID, como lo vivimos, lo que pasa es que el COVID fue más paulatino, esto fue repentino y eso hace que el proceso emocional de poder asimilarlo sea más complicado. Entonces, ha sido una tragedia que de cierto modo tú que trabajas, por ejemplo, aquí alguien conoce a alguien, sí, o a algún familiar de alguien. Yo en consulta, familiares de mis pacientes, un paciente que tiene un amigo que, o sea, es como que de cierto modo, directo o indirectamente, a todos nos ha tocado porque siempre hay alguien cercano o lejano que tuvo a alguien ahí. También figuras públicas. A veces el tema como Ruby Pérez, por ejemplo, él tiene un gran arrastre de un público grande, todos nosotros, y es como que ese cariño que aunque tú no lo conozcas, tú lo sientes, porque tú disfrutas de su música, lo consumes, entonces eso es un duelo. O sea, a veces duele porque tú dices, pero yo nunca lo abracé, nunca tuve una conversación con él, pero sí consumiste su música, o sea, que esa voz estuvo ahí constantemente. En algún momento escuchaste una música porque te sentías que la necesitabas. Entonces, esa conexión emocional que nosotros generamos, eso crea un impacto. Entonces rompe una parte de nuestro sistema que al cerebro le cuesta un proceso y un tiempo digerir. Pero es bueno ponerle nombre porque he estado relacionada con personas que me dicen, pero yo no sé por qué yo estoy llorando tanto si yo no conocía a nadie ahí, y con tú hacer esa mención de que, óyeme, es normal, eso también tranquiliza al otro, que no hay que estar quizás sobredimensionando algo a nivel particular, aunque no le pasó directamente. Y recuerda también que nos vamos si se me hubiese pasado a mí. También, ¿qué pasa? Que el impacto emocional creo que todos hemos pisado en algún momento el Jet Set. Yo he ido al Jet Set, me imagino que tú has ido también. Totalmente. Creo que la gran población dominicana ha ido a ese lugar, un lugar que tiene ¿cuántos? 40 años, 50 años. Entonces, más de una generación ha pisado ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que tú piensas, que recordemos que nuestro cerebro tiene lo que se llama sesgo de negatividad, es donde yo me imagino el lugar, yo imagino yo pudiese estar ahí. Gracias a Dios que no hubo un familiar mío ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no vamos a ese proceso de, ¿y si hubiese sido yo? Lo personalizamos. Exactamente. Entonces, eso hace que tú te abrumes emocionalmente, porque todavía no se comprende cómo
en un momento donde la gente estaba bailando, estaba disfrutando, un momento tan feliz se puede convertir en un momento tan triste. O sea, nuestro cerebro no procesa ese cambio tan abrupto. Hubo una parte, bueno, que nos compartiste a quienes te tenemos en WhatsApp, un listado que me pareció incluso maravilloso, te lo dije cuando te vi ahora antes de comenzar la entrevista, donde habían como que, estaba todo como que dividido por partes para uno no solamente ayudarse, sino también ayudar. Y parte de lo que vi ahí eran qué palabras uno debe evitar en este tipo de situaciones. Si tuviésemos que enumerar de una forma que sea bastante precisa, sacando, ¿verdad?, ese documento tan vasto que nos enviaste, ¿cuáles podrían ser esas palabras? Lo más importante, yo he hablado de esto en cada lugar que voy, y es cuidar la comunicación. Y es básicamente no decir Dios tenía un propósito para esto, gracias a Dios que tú no estabas ahí, no te preocupes, que hay mucha gente que, hay muchos cuentos de personas que dicen yo no debí de dejar ir a mi hija para allá, o si yo le hubiese despedido, ¿cuál fue la última conversación? Es más que decir no te preocupes que esto se va a resolver, se va a buscar un culpable, o sea, de no transgredir el proceso de duelo, sino más bien acompañar, es validar, o sea, es simplemente lo que no debemos de decir es todo lo que sea buscar una explicación, o sea, a veces no podemos evitar buscar una explicación, no, pero tranquila, que Dios te va a ayudar, que tú vas a encontrar calma, deberías de hacer tal cosa, ven y come, ven, no, o sea, no tratemos de mandar a las personas a hacer algo o de buscar una explicación en nuestra cabeza para poder menguar ese dolor, no hay forma de menguar, no hay palabras que puedan menguar ese dolor ahora mismo. Ahora, lo que sí podemos hacer es contener. ¿Y cómo nosotros contenemos? Validando tu emoción. Llora todo lo que tú necesites, yo estoy aquí contigo, no estás sola. Si esa persona entra en un ataque de llanto, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, ayudarla a mirar su respiración, ven, yo voy a respirar contigo, te agarro las manos, tócame la ropa, estamos aquí en el momento presente, porque recordemos que el proceso de trauma hace que revivamos esa experiencia. Entonces, el continuo bombardeo de noticias hace que sea difícil procesarlo, porque no nos damos chance de ese momento de silencio que necesita nuestro cerebro para poder procesar el trauma. Y esa parte que tocas ahí, la importancia de acompañar en silencio, que incluso he visto varios posts al respecto, porque cuando uno quiere calmar, siente que hablándote se logra eso, sin embargo, sí podemos acompañar a través del silencio. Así es, yo sé que es difícil porque obviamente nosotros como terapeutas que estamos en consulta, lo primero que nos enseñan es eso, es acompañar sin necesidad de decirte qué tienes que hacer o simplemente apoyarte, guiarte y contenerte, pero sin generar esa transferencia, porque es difícil que tal vez un familiar pueda acompañar a otro sin necesidad de hacer una transferencia. Yo no te puedo sostener, pero yo también estoy abrumado. Entonces, eso es muy importante saber a qué canales hay que acudir, a qué especialistas hay que acudir, que entendiendo que en la familia podemos darnos apoyo, pero al final el apoyo que nos vamos a dar es llorar en conjunto, sí, claro, es llorar juntos, porque acompañarnos es una pérdida en el dolor colectiva, exactamente, es acompañarse en el dolor y que cada quien le respete su momento de duelo, de llorar, de rabia. Va a venir un momento de rabia muy fuerte. Que si con la conciencia que debemos de tomar con este proceso de saber cuáles son esas etapas del duelo, hay que estar muy atentos a eso, o sea, a esos momentos donde las personas tal vez van a querer tirar cosas, van a gritar, van a estar muy enojadas, muy, no me acuerdo, no tengo la palabra ahora mismo, muy irritada. La irritabilidad, eso es algo que va a llegar y todo te va a molestar, tú te vas a poner mucho más sensible y debemos de saber manejar todo eso. Las empresas, porque muchas personas que estuvieron ahí, que trabajan en empresas, perdieron familiares. La familia, directa o indirecta, los amigos, hay que saber entender ese proceso de irritabilidad al que van a llegar las personas que han vivido este proceso traumático. ¿Cómo se redirecciona cuando un amigo, un familiar quizá te está utilizando como soporte, pero ya tú sientes que estás abrumado, que ya tú no le puedes servir de soporte porque no puedes y quizás tampoco tengas las herramientas para poder ayudarlo y lo que estás haciendo es pues tú también como que clavarte en el hoyo? ¿Cómo se hace esa barrera sin sentir culpabilidad y sin ser egoísta también? Mira, por eso mismo yo creé el grupo de apoyo. Se ha creado un grupo de apoyo que yo lo abrí desde el mismo lunes que me enteré y lo voy a cerrar el martes 30 de abril.
tiene un tiempo de duración, porque no es posible que se pueda sostener por mucho tiempo una comunidad que está tan en un proceso de duelo. Y es muy reciente. Y es muy reciente. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Yo sé que es difícil poner un límite, pero esta vez tú decirle, mira, yo estoy abierta a que tú me escribas, y tú simplemente esperar que esa persona te escriba, que al final lo que más necesita es desahogar eso que siente, sin necesidad de que tú le respondas. Es simplemente tú entender y tú sí, te comprendo. Tal vez ni siquiera lo leas, porque al final leerlo te va a abrumar más a ti. Pero que el canal de comunicación sea eficiente tanto para quien está siendo oído y hombro para esa persona, como para la persona que necesita desahogar si tiene confianza de decírtelo. Porque recordemos que el proceso de duelo y el proceso de trauma es necesario contarlo constantemente, y es a veces algo como impulsivo, de vomitarlo, de contarlo, como quiero sacar esto que estoy sintiendo, porque si me quedo con eso, obviamente el cuerpo te lo va a mostrar, te vas a enfermar, te va a dar gripe, te va a doler la cabeza. Entonces es difícil ser un sostén en este proceso porque todos estamos abrumados, pero la manera más eficaz de hacerlo tal vez es invitarle a esa persona a escribir con esa persona, a pintar con esa persona, a correr con esa persona, a hacer ejercicio, a salir al aire libre, para que pueda drenar y para que pueda botar. Recordemos que el sistema nervioso está muy reactivo, y para nosotros poder sacar esa reactividad y verdad, poder ser un soporte de cierto modo, lo que tenemos que invitar a esa persona a que saque esa energía. Cuando el sistema nervioso está tan activo, nos está diciendo que estamos en peligro, y cuando estamos en peligro se activa esa respuesta del miedo, y lo que nosotros necesitamos es salir corriendo. Pero no podemos salir corriendo. No. Lo que queremos es sacar. Entonces, siempre es a sacar y hacia afuera. Entonces, es buscar canales que a ti te sirvan, que al otro le sirvan, que a todos nosotros nos sirvan como acompañantes. Buscar como un punto medio donde no nos afectemos ninguno, sino que simplemente brindemos herramientas que te ayuden a ti, pero que me ayuden a mí. Esa guía, por ejemplo, de la que tú hablas, es una guía que se puede compartir. Cuando hay una amistad que se tenga o alguien que necesita ayuda, usted le compartirá, mira, te comparto esta herramienta para que tú puedas saber qué hacer. Te comparto este video para que te pueda apoyar. Hay muchísimos psicólogos y terapeutas hablando sobre todas esas herramientas de estrés postraumático, y también grupos de apoyo. Hay grupos de apoyo abiertos donde pueden encontrar y pueden buscar en las redes sociales, principalmente los grupos de Qualita. Es una amiga que está también en apoyo. Hemos abierto esos grupos de apoyo para los familiares directos de esas víctimas, que puedan encontrar de la mano de terapeutas especializados en trauma y en duelo, herramientas y un espacio de contención y de desahogo, porque eso es lo más importante, saber cómo sacar esto que estoy sintiendo y qué hacer luego con este dolor. Sí, porque estamos comenzando. Sí, así es. El trayecto será un poquito largo. Nos vamos a una pausa, pero retornamos con más en la Caja Verde. Estamos de vuelta en la Caja Verde, brindándole herramientas justamente para poder sobrellevar este duelo nacional, pudiésemos decir, que todos estamos viviendo por el colapso del techo del Jet Set, que hasta el momento los datos que tenemos es que van 220 personas muertas. Entonces, cuando hablamos de duelo, tiene varias etapas. Esto recién comienza, hoy apenas hace poquitos días que pasó. Pero, ¿cómo la gente desde ya puede prepararse para ayudar al que tiene al lado con esas etapas del duelo, que yo sé que incluso están estudiadas? Sí, obviamente estamos todavía en un estado de shock. Hay mucha gente que todavía no cree lo que pasó. Sí. Hay mucha gente que todavía dice, yo no puedo creer que esto está pasando. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. A veces las personas cuando ven a su propio familiar, que ya están en ese proceso de velatorio, de despedirse, lo ven ahí y todavía, o sea, no se dan cuenta de... Ya luego de que pasen semanas o días, entramos en ese estado de negación, o de ese estado de por qué pasó esto, o no, esto no puede estar pasando, o no sé cómo voy a ver, o sea, es como que no lo puedo creer. Luego viene ese estado de buscar el por qué me pasó, o por qué pasó esto, por qué me tuvo que pasar a mí, ¿dónde estaba Dios? Exacto, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué pasó esto? Esto no tenía por qué ser así. Entonces, luego de ahí pasan esas semanas y viene ese estado de ira. Ese estado de ira, el que yo hablaba anteriormente, donde es el que más cuidado debemos de tener, porque es el estado en el que mi sistema nervioso ya comienza a tener la suficiente fuerza para defenderse. Y él me está diciendo, hay que atacar, porque esto no se puede quedar así, porque esto debe de ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que todos tenemos ese instinto de hacer.
de la necesidad. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro no deja ciclos abiertos. Nuestro cerebro tiene la necesidad de cerrar el círculo. Entonces, dentro del estado de duelo, de ese proceso, ese estado de ira es necesario porque la ira es la emoción que nos mueve. El dolor y la tristeza que viene después de la ira es lo que me hacen anclarme. Ahora, ¿qué pasa? Que mucha gente se queda en el estado de ira y se queda en el estado de irritabilidad. Y aquí viene el proceso tan importante de psicoeducación. Y aquí tal vez es difícil sostener porque a veces te ponen un tiempo para que ya tú vivas el duelo. Ya tú tienes que aceptarlo, ya eso pasó así, ya eso no va a cambiar, ya hay que aceptar eso. Entonces, a veces ese estado de aceptación que no le funciona a todo el mundo. Y te mantiene en la irritabilidad. Te mantiene en la irritabilidad porque no me siento que tú me estás acompañando y que tú quieres que yo sobrepase este duelo a tu tiempo. Y eso es un proceso que toma tiempo, y más cuando las muertes son tan repentinas, donde no se esperaba. ¿Y hay alguna forma de que quizá haya gente que no vaya acorde con esos lineamientos del duelo? Me explico, etapa 1, etapa 2, sino que comience desde shock y pase a la irritabilidad de una manera directa. Si tú te vas al INASIF, ¿verdad?, de donde están lamentablemente las personas identificando los cuerpos, tú vas a ver muchas personas airadas, principalmente los familiares, porque no han tenido espacio de vivir el duelo, no han tenido espacio de llorar a sus familiares muchas veces. Entonces, cuando se junta el calor, cuando se junta la gente, cuando se junta la falta de tiempo, cuando se junta la falta de recursos, cuando todo se te pone difícil, ¿qué tú haces? Te irritas. Tú te irritas. Hay mucha gente irritada ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese proceso no es lineal. Un momento tú puedes venir a la ira de una vez, otro momento tú puedes ir a la necesidad de venganza, otro momento tú vas a ir al momento de tristeza cuando tú llegas a tu casa en la noche y no puedas dormir. Entonces, no es lineal, es algo totalmente cíclico. Un día vuelvo otra vez a ese estado de negación, otro día vuelvo a ese estado de shock, otro día vuelvo a ese estado de tristeza. Hay veces que yo puedo pasar por ese estado de aceptación, que es el último, donde tal vez yo no acepto lo que pasó, pero aprendo a vivir con eso y aprendo a convivir con eso. Estamos aprendiendo constantemente a convivir con eso, pero tal vez tú ni siquiera lo puedas aceptar. Hay muertes que no se aceptan, hay muertes que simplemente nos resignamos a que eso fue de esa forma, porque mucha gente, todas las personas que estaban ahí, se fueron a destiempo. Claro. Y eso hace que el duelo sea mucho más complicado. No hay un tiempo para el duelo. Stephanie, y en el caso que todavía pasa que hay personas que no han encontrado el cuerpo de su familiar, de su conocido, no hay un registro tampoco de que el cuerpo esté en patología forense o esté en INASIF, ¿cómo se vive ese duelo cuando no se tiene el cuerpo de la persona que tú quieres? Es que tú no le puedes hacer una despedida. Tú no te puedes despedir de alguien que tú no has visto, que ya se fue. Porque, vuelvo y te digo, el cerebro necesita cerrar el ciclo. Y por eso es tan importante. ¿Qué pasa? Que imagínate cuando lo vemos en duelo perinatal. Vamos a salir, no me quiero salir del tema, pero para tomarlo de ejemplo. En el duelo perinatal, cuando hay una madre que da a luz su bebé y falleció, lo que se le invita es a que tenga ese contacto con ese bebé, a que lo abrace, a que se tire foto, a que tenga ese contacto para que el cerebro pueda entender que necesita vivir este duelo porque hay una pérdida. ¿Qué pasa? Que hay mamás que tienen un duelo más complicado porque dicen, no, yo no puedo ver ese bebé, o no se le dio la asistencia necesaria y el bebé no lo pudo ver y se le complica ese duelo porque no pueden cerrar el ciclo, eso se convierte en un duelo patológico. Porque de aquí pasó a no verlo. Exactamente, entonces es lo mismo, como una persona que yo estaba hablando contigo, tú estabas hablando con esa persona que perdiste hoy, ayer, y de repente no está, no aparece, hubo un colapso. El tú no ver el cuerpo te hace sentir la necesidad de todavía seguir buscando. Ahora tú dejas de buscar cuando tú te resignas, pero todavía se queda la esperanza ahí. Porque a quién tú vas a velar, cómo tú vas a cerrar ese ciclo cuando tú ni has podido identificar, ni lo has podido ver, ni has podido tener ese contacto con esa persona para despedirte. Las despedidas son necesarias. ¿Cómo uno se da cuenta que necesita ayuda psicológica o de que mi compañero, mi compañera, mi amiga necesita ayuda psicológica y cómo yo la llevo ahí? Mira, es importante entender que a la falta de sueño, lo más importante es regular el sueño.
Entonces, ¿qué pasa? Que ya científicamente, me imagino que muchos de nosotros hemos visto esas informaciones, que ya la ciencia ha descubierto que la falta de sueño hace que el mismo cerebro se coma a sí mismo. Entonces, la falta de sueño hace que los procesos sean más complicados. Cuando se encuentra en un estado de ansiedad que la persona no puede controlar, cuando tiene muchos pensamientos irracionales, cuando tiene pensamientos de muerte o la necesidad de hacerse daño, de que su vida no tiene sentido, de que no vale estar vivo. También es importante saber que se necesita ayuda psicológica cuando las personas, cuando la familia en sí ha tenido muchas pérdidas colectivas, porque hay familias que perdieron más de uno o dos miembros. Eso automáticamente se necesita una contención y un apoyo psicológico directo. ¿Cómo llevar a las personas? Yo sé que es un camino difícil, porque para eso las personas necesitan darse cuenta de que necesitan el apoyo, y recordemos que todavía estamos lidiando con un tema de que el que va al psicólogo es porque está loco. Lamentablemente. Y no es así. Hay psicólogos que te acompañan en el duelo, te acompañan en el proceso de trauma. Hay psicólogos que realmente están para escucharte y para poder llevar este proceso, y no es que tú estás loco, tú estás pasando por un momento donde tu cuerpo necesita herramientas para poder liberar para poder procesar, mejor dicho, este proceso traumático. Entonces, tal vez no es decir, tú tienes que ir al psicólogo, porque tal vez el otro puede decir, entonces tú no me vas a ayudar, entonces yo no puedo contar contigo, entonces tú no vas a ser mi hombro. No se trata de eso, pero es decir, yo te puedo acompañar, pero si tú sabes que tú te sientes así, vayan a la guía. Yo voy a hacer otra guía después de esto, necesaria, para que se pueda identificar. Tú dices, si tú te sientes así, mira, si tú te sientes de esta forma, que no puedes dormir, que te está abrumando la ansiedad, que la depresión te arropa, que esos pensamientos catastróficos no puedes dejar de pensarlo, que esas imágenes repetitivas están ahí, que te duele el cuerpo, estás cansado, tienes náuseas constantes. Si ya hay un tema somático y emocional que no se puede sostener, entonces ven, yo te acompaño al psicólogo, ven, yo te acompaño a buscar ayuda. Entonces es siempre importante dejarle saber a otro que no es que yo te voy a dejar de acompañar, pero yo no te voy a acompañar como un profesional lo puede hacer. Y ahí justamente en la parte de los profesionales, los rescatistas que están en la zona cero, los bomberos que están en la zona cero, los voluntarios que han colaborado para sacar los cuerpos y incluso para dar agua. ¿Cómo se ayuda a esa persona que estaban ayudando? Porque creo que también nos hemos, todos condensado en ayudar a quienes han sufrido una pérdida, pero el que ayuda también hay que ayudarlo, porque imagino que esas imágenes por mucho tiempo se les va a quedar, y de forma, en el caso de los voluntarios, por ejemplo, que quizá no tengan alguna preparación como los socorristas y demás. Es que, claro, el proceso de estrés postraumático no a todo el mundo le da, porque hay personas que ya están expuestas constantemente a este tipo de eventos y saben que es un protocolo y es un proceso. Bueno, y disculpa que te interrumpa, en el caso del coronel del COE, que le expresó, yo tengo 20 años hablando de catástrofes de emergencia, y esta es la primera vez que algo me duele tanto y yo me quiebro. Pero recordemos también que él tenía personas cercanas a él, amistades, conocidos, y esa es la gran diferencia. O sea, ahora mismo muchos de los rescatistas que estaban ahí, tal vez conocen a alguien que estaba salvando a esa persona, que estaba ahí, entonces ahí es que se vuelve más complicado. Porque realmente ahora, claro, tanto el Estado tiene un gran trabajo que hacer a nivel de educación psicológica y psicoeducativa, eso es lo más importante en la policía. A nivel de los rescatistas, en el tema del COSA, todas las entidades que estuvieron involucradas dentro de este proceso, el Estado tiene una gran responsabilidad de apoyo y de psicoeducación para esas personas, para que puedan procesar todas estas experiencias, porque es como los soldados que se van a la guerra. Sí. O sea, al final quien asume esto es el Estado. Aunque esto no fue culpa del Estado, pero es un trauma colectivo, que las personas que estuvieron en apoyo obviamente necesitan esos espacios que obviamente dentro del CODOPS, dentro del Estado hay que crear la línea de ayuda, pero la línea de ayuda a veces no es suficiente, porque no es lo mismo estar detrás de un teléfono que estar en esos grupos, como voy a volver a coger el ejemplo otra vez, de esas personas que han ido a la guerra, donde hay esos grupos de apoyo presenciales, donde la gente va y se desahoga y habla, y eso hace que el trauma realmente pueda procesarse adecuadamente. Stephanie, yo te voy a dar esa cámara para que tú le hables a quien esté en su casa, que se siente roto, que siente que no tiene herramientas, que dice, óyeme, yo siento que luego de esto yo me voy a morir. Que desde una profesional, ¿cuáles son las palabras que tú le das?
Mire, la verdad es que no hay palabras para este momento. Es importante validar todo eso que sientes. Si tú que me estás viendo estás pasando por esta situación tan difícil, no hay palabras que puedan sostener tu dolor. Lo que sí es cierto que en el momento de la fe, en el momento de que tú entiendas que hay algo más grande que nosotros que puede sostenerte en tu dolor, es necesario rendirse. A veces lo que más necesitamos es aprender a rendirnos frente al dolor para no poder aceptar estas pérdidas y no poder transformarlas, y que el Espíritu Santo, que Dios, que en lo que sea que tú creas lo transforme. Y lo digo así porque saliéndome de la ciencia, a veces como psicólogos no estamos llamados a redimir esa fe. Pero ahora mismo lo único que puede sostener a todo un país bajo este dolor es esa fe que entendemos que ahora mismo estamos quebrantados, pero mañana vamos a poder seguir sosteniendo esto para poder salir de esta situación, que no es que mañana se va a olvidar, pero sí vamos a poder transformarla en algo hermoso como país, porque esto es una tragedia que de cierto modo o nos va a separar o nos va a unir. Stephanie, siempre agradecida porque vienes desde que hacemos ese llamado y sobre todo para hablar de un tema que todo dominicano necesita escuchar para estar un poquito más tranquilo. Sé que el camino será largo, para algunos está siendo más tormentoso que para otros, pero es una calma también para ese que esté en su casa, que no entiende por qué está llorando desde que esto ha pasado. Entienda que hay herramientas que los psicólogos nos pueden dar. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en mis redes sociales, en stephanie.bonetti, y me pueden encontrar también en las redes del Centro PsyKids, ahí estoy dentro del equipo de PsyKids, y en mi flota 829-282-9162. Si quieren información también del grupo de apoyo, que estará abierto hasta el 30 de abril. Agradecida nuevamente. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en @lacajabrd y la mía personal en @lisbermontaz. Hasta la próxima.